Muy buenos días. Muchas de las personas aquí presentes saben que para mí es un honor estar acá en Paraguay, que ya lo conozco de hace muchos años. He trabajado con muchas personas, con muchos de vosotros y de vosotras, y conozco, creo que bastantes situaciones del sistema sanitario como del sistema educativo. Por tanto, lo que pretendo es aprender de lo que hacéis, y tratar de entroncar esta reflexión sobre este tema que está encima de la mesa en todo el entorno internacional, pero que hay que adaptarlo a la realidad de cada país. Entonces, bueno, espero no alargarme mucho en la presentación, pero sí lanzar una serie de ideas que nos permitan reflexionar y, sobre todo, debatir. Cuando me queden 5 minutos, por favor, avísenme. No quiero impedir el diálogo. Richard Horton es el editor de Lancet y dice esto, y esto es cierto, todos lo sabemos. Esto es rapidillo el cacharro este, parece una pistola de estas de repetición, porque en cuanto le das un poco pasa rápidamente. Recordar las palabras de William Osler es que son fundamentales, y quizás estas palabras son las que definen perfectamente lo que es el profesionalismo. Si vamos a Google, ponemos profesionalismo en inglés o en castellano, nos aparecen esos números de artículos o de referencias. Por tanto, es algo que está encima de la mesa, además que se puede aprender, se puede enseñar y se puede evaluar. Esto es lo importante. No me gusta traer cosas del mundo anglosajón. Tienen ellos cosas muy buenas, pero también para sus entornos. Tenemos que diseñar nuestros propios modelos en esta materia, no solamente copiar de otros. La Universidad del Pacífico y el profesor Lindolfo, no me acuerdo del apellido ahora, no sé si estará presente, le pedí que me enviara cuál era el programa que tenía esta universidad para ética y profesionalismo. Me envió el documento y los principios que rigen el proyecto o el programa en la enseñanza en la facultad son estos: la autonomía del paciente, el bienestar, la responsabilidad profesional y el compromiso con la calidad y la justicia social. Vamos a repartir la conferencia en estos 7 aspectos. Vamos a hablar del primero, de lo que es una profesión. Las profesiones, clásicamente en la Edad Media, había 3 tipos de profesiones, todas dedicadas al ser humano. Las que se dedicaban a la salud del ser humano, a la salud física, las que se dedicaban a la salud social, la justicia, y las que se dedicaban a la salud espiritual, la religión. Ambas en facultades mayores, han sido las clásicas facultades o escuelas en la Edad Media, y de alguna manera el médico te condenaba o no, el juez te condenaba o no, y el cura te condenaba o no al fuego eterno. Esas han sido las profesiones clásicas. Pero hoy día los componentes de la profesión, de una profesión, son estos 3 componentes: el intelectual, el de la organización y el moral. Esos componentes son los que dan forma a una profesión. No lo voy a leer porque ya lo han leído ustedes antes que yo, todos estos elementos. Por tanto, el profesional en el mundo moderno tiene unas características especiales. Es aquel que sirve a la persona, transciende su tarea, más allá de la acción propia de la tarea. Las tareas encierran un bien social, eso es muy importante. Tienen también un fin moral, no solo técnico, y este es el gran problema. Quizás algunos puedan recordar, y mi amigo el doctor Paredes, profesor Paredes, estás aquí, y el doctor Sisa, el profesor Sisa, que no ha llegado, pero en el diario ABC del año 2015 salió una entrevista mía en el periódico en el que ponía el titular: cuanto más nos tecnificamos, más nos deshumanizamos. Eso es cierto. Los profesionales están al servicio de los buenos fines y se responsabilizan de los actos. Esto es muy importante. Una filósofa española muy relevante, que se llama Adela Cortina, habla de lo que es un profesional. Un profesional es alguien que tiene un bien interno,
que es la motivación interna como tal, quiere hacer las cosas, ha aprendido, ha desarrollado un proyecto de profesional a lo largo de años, estudios, etc. Y ese bien interno se alimenta por bienes externos. El salario, por un lado, el prestigio, el reconocimiento y el poder. El poder hacer cosas, no el poder majestático dictatorial. Pero la pregunta es, ¿cuándo se corrompe un profesional? Se corrompe cuando los bienes externos se convierten en un fin en sí mismo. Ese fin, que el salario no tendría límite, sería infinito, quiero amasar cuanto más mejor, y hablo de un profesional de cualquier nivel, desde la política hasta la medicina, pasando por cualquier otro tipo de profesión. No hablo de oficios, los oficios no son profesiones, porque no están regladas en universidades, no tienen un código deontológico, etcétera, etcétera. Cuando el prestigio se convierte en un fin en sí mismo y piso al de al lado lo que sea para pasar por encima de él, o cuando el poder lo ejerzo y no dejo hablar a nadie, y yo tengo la razón absoluta. El profesionalismo tiene muchas definiciones. Ciertamente está vivo este documento, este aparato. Y me voy a ceñir solamente a la más aceptada a nivel internacional, que es la de las sociedades internacionales de medicina interna, que en un artículo que lo recomiendo que en la universidad, yo no lo sé, he pedido si tenían estos documentos, no me han podido dar la información completa, que lo trabajen con este documento, el proyecto educativo en ética y profesionalismo, porque es el que más internacionalmente está admitido y desarrollado, que habla de los 3 principios éticos básicos, lo del bienestar del paciente, la autonomía y el principio de justicia, y 10 compromisos que son estos de acá. Desde la competencia, compromiso con la competencia, la honestidad, la confidencialidad, con la calidad de los cuidados, con las relaciones adecuadas con los pacientes, relaciones adecuadas económicas y afectivas, el acceso a los cuidados, la mejora del acceso a los cuidados, la justa distribución de recursos siempre limitados. Nunca va a haber dinero suficiente para las necesidades humanas, nunca, nunca, y cada país tiene que adaptarse a los recursos que tiene su país. Los conocimientos científicos, etcétera, etcétera, la veracidad en el conflicto de intereses. Tenemos muchos conflictos de intereses, analicémoslos. Diversas asociaciones internacionales, el modelo de educación médica de Canadá, el de la derecha, el CANMES, o el de American Board de Medicina, de especialidades de medicina de Estados Unidos, o el Instituto de Nueva York. Todos estos modelos profesionales incluyen el profesionalismo, y nosotros en nuestro hospital, que ya algunos de acá lo conocerán, porque el Hospital Niños Acostañú se basó en nuestro modelo de competencias, ves que de los 7 dominios competenciales ahí reflejados, la base de esa cruz es el profesionalismo y la ética. ¿Y por qué es la base? Porque una cruz sin una base se cae. Luego la base de un profesional es la ética y el profesionalismo. Todo lo demás, ¿para qué sirve? Muy brevemente, quisiéramos seleccionar los mejores estudiantes con las mejores vocaciones. Esto es dificilísimo. Está en publicaciones, en tela de juicio, cómo hacerlo. Al menos recomiendan los expertos enfatizar la no selección, dado que la selección va a ser muy difícil, pero la no selección y aquello que va a ser perjudicial, va a ser perverso para la profesión, tratar de eliminarlo. Todo dependerá de las condiciones de cada institución académica. Las públicas más problemas, quizás las privadas pueden hacer una selección un poco más estricta, pero hay que hacer una selección desde la base. No puede ser que un estudiante llegue a las facultades de medicina solo porque tiene unos test cognitivos muy elevados, porque el conocimiento alto no está relacionado con el buen desempeño. Vamos a pasar brevemente, pero aquí me detendré en algunos métodos de aprendizaje. Los métodos de enseñanza son todos estos, hay muchos. Se puede aplicar desde la práctica reflexiva, y fijaros, he dejado los cursos, el último. ¿Alguien cree que porque asista yo a una buena clase de ética, que es importante, pero solo con una clase que me cuentan, tomo apuntes y me examino, con eso voy a cambiar mi comportamiento profesional y mi comportamiento ético? Hombre, aprenderé cosas, sin lugar a dudas.
Pero el primero de todos que está ahí arriba es la reflexión. Y hablaremos de ello en profundidad. Reflexión, modelaje, currículum oculto y una cosa muy importante, el desarrollo de los docentes para trabajar la ética y el profesionalismo a lo largo de toda la carrera y a lo largo del clima de toda la institución. Me voy a basar fundamentalmente en este... ¡Uy! ¿Qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado? ¿He hecho alguna cosa mal? He dado este botón sin darme cuenta. Ahí está. Ahí está. Es que quería un puntero. En este artículo de María Noya, amiga mía, que lo encargué para la revista de Educación Médica, que lo podéis leer, es muy interesante, sobre el aprendizaje en las prácticas clínicas. ¿Qué ocurre en las prácticas clínicas? Que los estudiantes, al menos los que yo veo en mi entorno profesional en España, están como un ficus en un despacho. Como un auténtico ficus. No participan activamente, hablo de los estudiantes, de la práctica profesional. Y un estudiante y alguien, para que aprenda, tiene que hacer cosas. ¿O alguien cree que andar en bicicleta se puede aprender con una clase teórica? Nadie, ¿verdad? Luego, si yo estoy sentado viendo cómo andas en bicicleta, probablemente me monte en la bicicleta y me caeré. Si estoy como un ficus en las instituciones sanitarias, incluso en las instituciones educativas, si no participo de los proyectos de la institución, si no participo en la propia organización de la institución, en aportar ideas, porque los estudiantes sois mentes frescas, que tenéis muchas mejores ideas y veis cosas que nosotros no vemos, porque estamos en otros niveles, no ni superiores, sino en otros niveles, pues esto no funciona. La reflexión. Sin reflexión no hay aprendizaje. Pero la reflexión tiene que ser documentada. Mirad, la experiencia, y hablar tiene mucha experiencia, eso es una falacia, eso es un absurdo, porque la experiencia nos lleva a cometer los mismos errores cada vez con más confianza. Cada vez con más confianza. Porque no somos capaces de reflexionar, ni de tener autocrítica, ni de aceptar la crítica de los demás. Y ese es el fracaso de las organizaciones. Pues cierto que ayer a la doctora Fátima le pasaba lo mismo, y cierto que esto es rápido como el rayo, ¿eh? Aquí. La experiencia sin reflexión no garantiza el aprendizaje. Los estudiantes no van a reflexionar solo porque están en el carril del aprendizaje. No lo van a hacer de forma espontánea, si no les ayudamos nosotros los profesores a trabajar la reflexión documentada. Ayer en el taller de evaluación hicimos un ejercicio de reflexión que se llama el incidente crítico, que lo recomiendo que lo practiquen en esta facultad y en todas las facultades. Es muy sencillo. La reflexión aporta conciencia y consciencia de lo que somos como profesionales, y además hace falta la ayuda de otra persona. Sin eso no se puede conseguir una reflexión constructiva. El modelaje. Otro método fundamental para la ética y el profesionalismo. La reflexión y el modelaje. No hay mejor forma de aprender que el guía. Ah, pero el guía puede ser una bata blanca o una bata negra. Esa es la cuestión. Pero es el mejor método, la mejor metodología para desarrollar las actitudes y los valores. Este señor, que debía ser un psicólogo o sociólogo canadiense, desarrolló el método de aprendizaje vicario. ¿Qué es? Sencillamente imito. Hago lo que hace el otro. Hago lo que hace el otro. Y además esto se hace de manera inmediata e inconsciente. Si creemos que no estamos aprendiendo malos hábitos o buenos hábitos por imitación, estamos equivocados. Si creemos que lo que nos va a dar la profesión es todo el corpus de doctrina teórica, que es fundamental, solo eso, estamos equivocados. Porque sabré operar muy bien, pero igual indicar muy mal la cirugía. Igual no está indicada. Y vamos a ver lo que está ocurriendo en este tema. El rol del profesional como modelo tiene que alentarse a los docentes, a los profesores, a desarrollar una conciencia consciente. Ese artículo es muy importante, del Medical Teacher. Y que piensen en ser modelos de rol. Yo soy un modelo de rol.
desde luego muchas veces meteremos la pata y lo que decimos no tendrá relación con lo que hacemos. Y esas son las grandes contradicciones. ¿Qué pasa con el modelaje? Hay dos aspectos importantes: el tema de la incertidumbre y la famosa metacognición, de la que no soy experto. La incertidumbre, volvemos a William Osler. Fijaos lo que decía a principio del siglo: la medicina es una ciencia de la incertidumbre y un arte de la probabilidad. Si alguien cree que por hacer un escáner o una resonancia, o por tener aquí la mejor tecnología, tenemos los mejores diagnósticos, está absolutamente equivocado. Absolutamente equivocado. El problema de la incertidumbre es que sabemos que existe, pero no tenemos voluntad en aceptarla, ni abrazarla. Por lo tanto, nos basamos en datos absolutamente racionales y dogmáticos, fundamentalmente. Fijaros, los protocolos, las listas de verificación o de cotejo enfatizan: una medicina es bueno, cuidado, hay cosas muy buenas. La lista de cotejo para la seguridad del paciente en los quirófanos, eso es fundamental. Pero a veces nos deja una medicina en blanco y negro. Si no está en el protocolo, ¿qué es lo que hago? Es que pasa que el paciente está en el protocolo. Cada uno de nosotros aquí presentes somos personas individuales, somos únicos en la historia. Nadie ha sido igual a nosotros a lo largo de los miles de años de la humanidad. Todos somos diferentes. Estamos frente a una tradición racionalista que nos queremos ir hacia la seguridad, y esto es imposible. Cuando gestionamos mal la incertidumbre nos genera estrés, y sobre todo una cosa gravísima, que hace 2 años también insistí aquí: la seguridad del paciente. Como estoy inseguro, solicito pruebas y más pruebas, y hago excesos diagnósticos de enfermedades que no existen, que nunca van a dar síntomas, falsos positivos, con lo cual exige un gasto enorme para comprobar el falso positivo, y sobre todo algo gravísimo: la iatrogenia. La iatrogenia. Y otra cosa importante: el riesgo de aprendizajes perversos, porque saldré de un modelo educativo en el cual el pedir mucho y hacer mucho será el modelo. Pues mirad, ya no vamos por ahí. Los estudiantes trabajan fundamentalmente con pruebas de conocimiento, y creo que aquí también, igual me puedo equivocar, con pruebas de test de respuesta múltiple. Una pregunta y 4 opciones, con lo cual la vida se convierte en acertar al 25%. La vida se resume a que veo un paciente y tiene que tener una respuesta válida. Los pacientes no tienen una respuesta válida. No tenemos una sola. Tenemos muchas respuestas válidas. Muchas. Y las mías distintas del de al lado. Y eso genera una forma de pensar. Ese tipo de exámenes es nefasto. Pero en España ocurre igual. Es nefasto. Solamente una opción de respuesta múltiple. ¿Pero cómo puede ser esto? Entonces hay que cambiar, lo veis ahí, y enfatizar el razonamiento. Y ayer hubo un taller al respecto que prepararon mis compañeras de Chile sobre el razonamiento clínico. Que de esto viene esa palabra tan rara, de la que yo no soy experto, ni mucho menos, en la metacognición. ¿Cómo piensan los médicos? Entonces la clave hoy día y el reto hoy día está en conocer mejor cómo funciona nuestra mente en los procesos clínicos. Y nuestra mente no funciona con de 4 respuestas posibles una válida. Así no funciona. Un tercer aspecto del aprendizaje del profesionalismo es el currículum oculto. Si alguien cree que porque ponga la frase lapidaria de una institución, los valores de la institución, bla, 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 y nosotros procuramos, etcétera, etcétera, muy bonito. Pero luego, ¿qué vamos a ver nosotros? Lo oculto. El comportamiento que tenemos nosotros en la institución. Lo que no está explícito en documentos, lo que no está explícito en las clases, lo que no está explícito en las prácticas clínicas, pero está implícito. Todo esto es muy claro. El currículum clarísimo, el aprendizaje, la enseñanza, pero dentro está una parte oculta. Oculta que se adquiere a través de la cultura de la organización. De la cultura de la organización. Si a mí me trataron como esclavo, cuando yo me libere de la esclavitud, seré un esclavizador. Y el ejemplo más claro está en el país africano que se llama Liberia, donde fueron casi todos los esclavos negros que de Norteamérica fueron para allá, crearon ese país. Se apellidan todos, de apellidos tienen nombres anglosajones.
han reproducido la esclavitud que ellos vieron, la cultura que ellos tuvieron. Consciente o inconscientemente los educadores trasladan a los profesionales, a los estudiantes, sus propios comportamientos, ¿no? Y mensajes absolutamente contradictorios. De la clase de ética puedo pasar a un comportamiento mío que no tiene nada que ver con la clase de ética que acabo de dar. Felipe Rodríguez de Castro, un amigo mío en España que trabaja en Canarias, dice esto en un artículo: cada palabra pronunciada, cada acto ejecutado o omitido, cada broma gastada, cada silencio mantenido o cada contrariedad manifestada en un pasillo, una cafetería o el ascensor tiene una influencia sobre quién aprende a nuestro lado mayor que lo que habíamos pretendido, y desbaratamos todo el curso de bioética de esta universidad. Desde luego los estudiantes se van a quedar más con lo que viven que con lo que estudian. Me refiero al estudio de estos aspectos. Evidentemente la bioquímica y la patología clínica hay que aprenderla. Por eso hay contradicciones. Queremos un modelo como el de la derecha, pero nuestras instituciones se organizan de otra manera. Se organizan de manera industrial en general, pero pasa en todos los sitios. Es muy complicado no sectorizar a un hospital por órganos. Pero el paciente no es un paciente con un órgano enfermo. Tiene un hígado, un riñón, un corazón. Es muy complicado trabajar por procesos de enfermedad. Fijaros, todo esto de la incertidumbre, todo esto de las malas prácticas, todo esto del copiar y de los hábitos, genera esto. Un 25 al 33% más de gasto sanitario por malas prácticas, generadas por la incertidumbre, por la duda, por la falta de debate, por la falta de reflexión, por la falta de consenso. Esto ocurre en todo el mundo. Por eso se está promocionando hoy en día esta frase o esta idea. Hacer menos es hacer más. Cuantas menos pruebas mejor, no pasa nada, aunque las reclamen los pacientes. Porque sobrediagnosticamos y sobretratamos. Hay una alianza, que simplemente pongo el texto, el título, Cuidados, la alianza para la atención adecuada de pacientes, una alianza de pacientes, médicos, etcétera, con esos 4 criterios: accesibilidad, asequible la práctica clínica, seguridad del paciente, seguridad, hay competencias para la seguridad y una práctica clínica efectiva. Muy importante para el profesionalismo y la ética el desarrollo docente dentro de las organizaciones sanitarias. Entonces, más allá de decir a los profesores, te voy a enseñar, no. Hagamos intervenciones centradas para mejorar el clima de la institución, la infraestructura educativa y las prácticas educativas. Y hagamos partícipes de los pacientes en este proyecto. Porque siempre decimos, nosotros nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a los pacientes, pero nunca les preguntamos qué quieren. Yo ya sé lo que usted quiere. ¿Yo sé lo que usted quiere? No. ¿Le he preguntado? No le he preguntado. Pero yo, como soy médico, ya sé lo que quieren los demás. Ese es nuestro orgullo de profesionales, no preguntar lo que los demás quieren. Este es mi hospital, donde yo trabajaba hasta hace 1 año y medio, y ahora estoy jubilado en este momento. Como el profesor Sisa, aunque no creo que con los años de profesor Sisa siga trabajando con ese ritmo que trabaja él. Este es mi hospital, el Hospital de Cruces, en Bilbao. Yo hacía un taller de profesionalismo para los residentes. A partir de 3er año de residencia, un taller en el que les obligábamos a hacer unas lecturas previas, una parte presencial que, si tengo la oportunidad de volver acá, la haría ese taller acá, porque discutimos sobre escenarios reales o cuasi simulados, qué conflicto de intereses o qué conflictos de ética están en juego. Es de una riqueza lo que aportan los residentes extraordinaria sobre cada escenario. Y el debate en grupos, plenario, y luego un ejercicio posterior, reflexión documentada sobre estos aspectos. Les preguntábamos, y esto es un extracto de una publicación nacional e internacional que hicimos, unos 300 residentes aproximadamente. ¿Corre peligro la buena práctica clínica? ¿O está en peligro? ¿Cómo es nuestra práctica al respecto? Entonces, ellos creen que se aplican los valores profesionales, que está influenciada por factores sociopolíticos, culturales, económicos y de la organización, y apunta hacia una deshumanización. De residentes de 3er año, solo les queda 1 o 2 para terminar. ¿Cómo perciben la ética y el profesionalismo? Dice, como un deber y una necesidad, como integridad profesional, que facilite el trabajo en equipo y que asegure la autonomía del paciente y optimice su cuidado. Autonomía del paciente
y optimización de sus cuidados. ¿Qué limita la puesta en práctica del profesionalismo? Todos dicen lo mismo: la falta de tiempo, la falta de debate, los recursos limitados, la presión asistencial, los conflictos de intereses míos. Yo trabajo aquí, 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 y depende en cada sitio, me interesará hablar de una cosa o de la otra. No estoy haciendo una crítica concreta. La estructura del sistema, la falta de confidencialidad, la deshumanización, el paternalismo y una medicina defensiva. Muchas pruebas para defenderme ante las demandas. Ellos proponen una autoevaluación, reuniones formales de equipo. Cuando no se habla en equipo, cuando no se hace reflexión en equipo estructurada, no hay construcción ni de conocimiento, ni de hábitos profesionales, ni de nada. La formación continua en valores, las evaluaciones periódicas. A los propios profesionales nos evaluamos por la producción asistencial. En España sí, tantas cirugías, tanto tal. ¿Y la calidad? Les preguntamos a los pacientes, pero luego repercute poco en general. Actitudes y valores, ¿cómo se evalúan? Vamos al tema de la evaluación, el quinto punto, y termino ya. Sencillamente por lo que observo. Por lo que observo. Para evaluar mi competencia en ética y profesionalismo, ¿me vais a evaluar con un test de respuesta múltiple? Esa es la gran contradicción, que evaluamos aspectos que son de la vida misma con pruebas que no sirven para ello. Podré saber muy bien los principios de la bioética, pero soy incapaz de aplicarlos en la práctica clínica o en la práctica como estudiante en la institución. Hay muchas cosas como estudiantes que se pueden evaluar en la institución. Ahí están los métodos de evaluación: la observación, opinión de los pacientes, la reflexión, etcétera. No voy a entrar en ello. Hay un artículo muy importante que doy las referencias, si alguien quiere sacar la foto, está de acceso libre, esta revista PLOS, que hacen unos chinos una revisión sistemática de 3.000 artículos, 3.000 artículos, en la que han seleccionado 80 estudios de relevancia científica y han seleccionado 74 instrumentos de evaluación del profesionalismo. Y solo 3 reúnen una serie de criterios que ellos marcan. Uno de los criterios es la interculturalidad, o sea, que sirva para múltiples entornos. Doy la referencia por si alguien quiere. Estos son los métodos de evaluación que aparecen para la ética y el profesionalismo. ¿Veis? Que en ninguno aparece la prueba de conocimiento. Es absurdo. Hay que hacer una prueba básica, pero no una prueba de conocimiento de test, sino un pequeño trabajo, un análisis de situación, un análisis de escenarios. ¿Cómo veo mejor yo? Yo puedo contar mañana la cirugía del hígado o del estómago. Yo practiqué cirugía, os la puedo contar muy bien, pero sería incapaz de hacerlo, ¿no? Sería incapaz de hacerlo. Estos son los métodos. Y este artículo, que ayer se lo di a los que estuvieron en el taller de evaluación de las competencias profesionales, les repartí el modelo. Este grupo colombiano ha tomado el modelo de la Universidad de Pensilvania sobre la evaluación del profesionalismo, que está dividido en 6 categorías. Esas 6 categorías tienen otras 6 competencias cada una de ellas. Total, 6 por 6, 36. Yo os sugiero y os reto a los que estuvisteis en el taller que toméis este artículo, toméis esas competencias y seleccionéis aquellas que consideráis que son las relevantes para el entorno paraguayo, porque esto hay que adaptarlo a cada cultura. Para finalizar, caramba, esto está vivo de verdad, ¿eh? Para finalizar, al menos estas 10 conclusiones. La definición de profesionalismo es variable y depende mucho de los aspectos culturales. No hay un currículum estándar para las facultades de medicina, pero sí que en Paraguay se puede hacer un acuerdo común entre todas las escuelas de medicina y marcar un proyecto de país, al menos en este aspecto. Yo siempre lo insisto, lo comento, tengo quizás cierta licencia para poder decirlo, porque bueno, pues he trabajado mucho con vosotros y hace falta un proyecto coherente como país, un país pequeño, pero un país con mucha cohesión social en muchos aspectos. Predicar con el ejemplo. No hay clase que valga, no hay asignatura que valga si la institución, si los profesores no predican con el ejemplo como modelo de rol y hay un feedback posterior. Tener en cuenta el currículum oculto, el clima de la institución.
Si hay un clima, vamos a llamarlo, no en esta, en general dictatorial, donde los alumnos no pueden hablar. Yo en este país me reuní un día con alumnos y alguien preguntó, a mí no me dejan opinar. Aquí no podemos opinar. Esto es el dogmatismo erróneo de los profesionales de la medicina. ¿Acaso el título me da la categoría de dogmático? La política institucional. Es importante monitorizar los comportamientos no profesionales, seguirlos, corregirlos e incluso las ovejas negras a veces hay que quitarlas del redil. Fijaros, incluir a los pacientes en estas estrategias. Preguntad a los pacientes, incluirlos en la gobernanza, en el consejo de administración como consultores. Es que trabajamos de espaldas a la ciudadanía, pero pasa en muchos entornos, está pasando en todos los sitios. Trabajamos de espaldas. Decimos en España, todo por el paciente, pero sin el paciente. Porque yo ya sé medicina. El paciente no sabe nada. Es un ignorante. Él no tiene sensaciones, no tiene emociones, no percibe cómo le tratamos a él. A modo de resumen, David Stern, que trabaja en el Mount Sinai en Nueva York, tiene un libro interesante que es Cómo evaluar el profesionalismo, ese que apareció al principio, evaluar en inglés, evaluar el profesionalismo. Habla que un profesional es esto, ¿no? Tiene la competencia clínica como base fundamental. La competencia clínica, fijaros donde dice el conocimiento, porque está metido dentro de la competencia clínica. Tiene las habilidades de comunicación. Las habilidades de comunicación, la comunicación no es un principio ético, porque Goebbels, el nazi del grupo de los nazis hilderianos, era un gran comunicador y es el padre de la publicidad, del Yes We Can, America First, Mañana Podemos. Esas frases cortas eran de Goebbels, por si no lo sabíais. La comunicación es una técnica básica, pero por encima de ello están la ética y las leyes. Y el culmen de este tímpano griego son esos 4 pilares que se resumen los principios del profesionalismo, esos 4 pilares que son los que sustentan mi profesión. Pero no vamos a hablar de teorías inglesas o de otros entornos. Tenéis un documento acá en Paraguay que me lo proporcionasteis hace tiempo, que lo he leído y está muy bien hecho, sobre el cual se puede trabajar ya en las escuelas de medicina. Yo no sé si lo trabajáis en las escuelas, en las especialidades, que es la calidad y la calidez de la atención en salud. Trabajadlo, por favor, leedlo, por favor. ¿Quién lo conoce? Levantad la mano. ¿Una persona? 2 personas. ¿Lo conocéis? No estoy haciendo un examen, estoy poniéndome en situación. Pero yo en mi país sacaría un documento de los que tenemos. Digo, ¿quién conoce esto? Yo en mi país pregunto a los profesores universitarios, ¿quién conoce las competencias que ha editado el Ministerio de Educación sobre las competencias de los estudiantes de medicina, de los licenciados? Y nadie lo sabe, ningún profesor lo sabe. Yo sé que tengo que dar clases de hígado. Pero a mí los pacientes no me traen de lado. A mí me importa el hígado, me importa el corazón. El otro día recibí un informe de un familiar mío, de un cardiólogo. El informe comenzaba: FRCV, DMMIN, JK, AFC, o sea, factores de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus no insulino dependiente, arritmia completa por fibrilación auricular, que se le ha hecho una cosa que ni mi compañero que practica clínica fue capaz de entender. Se le hizo una BRJI, no sé cuántas cosas más. Eso es un insulto a la ciudadanía. Trabajad calidad y calidez. Trabajad este documento, de verdad. Es muy bueno, es muy bueno. Y creo que con esto he terminado. No sé si me queda. He terminado con esto, sí. Ya he terminado. Y disculpad que el ratón... Esto lo carga el diablo, Lo carga el diablo.